Buenas tardes de nuevo. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia. Ya estamos preparados para iniciar la sesión de hoy, el webinar de Self-Service BI. La dinámica de la sesión durará unos 30 minutos. Iniciaremos con la presentación que le hará nuestro director comercial, Víctor Rocabert, ya que es un experto en BI. Durará unos 25 minutos. Al finalizar tendremos una sesión de Q&A para todos aquellos que tengáis preguntas. Intentaremos, ya que el tiempo es reducido, contestar todas vuestras preguntas, pero si quedase alguna duda, no os preocupéis, si no tuviéramos tiempo, enviaremos un email con las respuestas a esas preguntas que no se han podido contestar. 3 puntos muy simples del funcionamiento. Si queréis, podéis mandar vuestras preguntas desde ya mismo, pero será al final cuando contestaremos a todas ellas. Y veréis que pondremos links, enlaces a varios recursos que podéis utilizar para descargar más información, por ejemplo. Y también os pediremos, si no os importa, que nos complementéis un cuestionario de satisfacción. Con todo esto, empezamos y voy a dar paso a Víctor Rocabert. Hola, buenos días a todos desde Barcelona. Muchas gracias, Oliver. Gracias a todos por vuestra asistencia a este webinar. Esperamos que sea de vuestro interés. Como habéis visto, digamos, la idea es que el webinar sea un webinar breve, de unos 25 minutos. Y bueno, como hemos visto con Oliver, hay bastante gente conectada. Entonces, la idea es que para aquella gente que domine más el concepto de Self-Service BI, o todo lo que es el concepto de entornos de cuadro de mando, os pido disculpas porque para un poquito atender a lo que sería todo el mundo, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos antes de entrar un poquito en lo que sería el contenido en sí, ¿vale? Para aquellos que sean más expertos, como he comentado, os pido disculpas, pero bueno, siempre va bien que podamos revisar los conceptos clave que están alrededor de cuadros de mando y entornos de Self-Service BI. Sin más, empiezo a compartir pantalla con vosotros. Entonces, como comentaba, ¿vale? De cara a sentar un poquito conceptos, vamos a ver cuál es la diferencia que tenemos entre cuadro de mando y Self-Service BI. Un cuadro de mando, como la mayoría sabréis, no deja de ser un conjunto de informes que pone a disposición, digamos, de equipos directivos, de cargos intermedios o diferentes colaboradores de las empresas que están preconstruidos por parte del Departamento de Informática en colaboración con áreas funcionales o por un partner, que básicamente lo que les permite es que puedan consultar y analizar los resultados clave, ¿vale? Y siempre, de alguna manera, con el objetivo de facilitar el seguimiento de análisis de resultados de la compañía como soporte a la toma de decisiones. Por otro lado, tendríamos lo que denominamos Self-Service BI. Aquí, cuando hablamos de Self-Service BI, a lo mejor lo más correcto sería hablar de Self-Service Reporting, porque en este caso estamos hablando de un entorno en el cual la compañía pone a disposición del equipo directivo o usuarios un conjunto de base de datos y un conjunto de herramientas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que este conjunto de usuarios con estas herramientas y con la información que pone a disposición de la organización los usuarios, ellos mismos, de manera autónoma, puedan consultar y analizar esta información, así como elaborar sus propios informes. Por otro lado, lo que sí que estamos viendo desde Bismarck es que cada vez más la tendencia no es una cosa u la otra, sino que sea complementario. Es decir, que las empresas, por un lado, implanten su entorno de cuadro de mando, pero que al mismo tiempo, para aquellos usuarios avanzados o aquellos usuarios un poquito que hayan seleccionado, que puedan desplegar herramientas para que ellos mismos puedan elaborarse sus propios informes. Dicho esto, en todo lo que es el entorno de Business Intelligence y cada vez más que hablamos de entornos predictivos, que hablamos de Big Data, que hablamos de sistemas de recomendaciones, etcétera, es importante centrar el contexto de cuál es la finalidad de los cuadros de mando y el Self-Service BI. Básicamente, hay alguna excepción, tampoco nos tomemos todo lo que vayamos a comentar hoy 100% como ciencia exacta, ¿vale? No queramos ser puristas, veamos un poquito el contexto en global y, de alguna forma, lo que sería el patrón común que rigen los que sean cuadros de mando y Self-Service BI. Básicamente, son entornos analíticos de una manera descriptiva. Es decir, nos describen o nos detallan
qué ha pasado o por qué ha pasado algún dato en el día de hoy o algún dato que haya pasado o algún dato del pasado, ¿vale? Es decir, nos permiten describir lo que está pasando en una organización. En este sentido, es muy importante, y esto está muy alineado en lo que veremos hoy, que centremos tres aspectos clave, ¿vale? Que sería medida, indicador, en algunos casos también llamado métrica, y dimensiones, o también se puede llamar eje, vector o perspectiva de análisis. Una medida no deja de ser nada más que un valor cuantificable, es decir, un dato. Es un volumen de ventas de 3 millones de euros. Después lo veremos un poquito más en detalle con algún ejemplo para que quede más entendido. Después tenemos un indicador o métrica que básicamente lo que nos permite es comparar una medida con un valor de referencia. Es decir, si yo estoy comprando unas ventas, que las pueda comparar las ventas de este año en comparación con las ventas del año anterior, que pueda comparar las ventas en comparación con el presupuesto o que pueda comparar las ventas en comparación con la empresa tipo de mi sector, ¿vale? Y después tenemos una dimensión, es decir, las dimensiones lo que nos permiten es, nos aportan diferentes visiones de lo que sería un indicador o una medida. Por ejemplo, que podamos ver las ventas por producto, que podamos ver las ventas por comercial, por la dimensión tiempo, etc. Si lo vemos con ejemplos, seguro que nos quedará más claro. Si yo os comento, por ejemplo, que una empresa tiene un volumen de negocio de 3 millones de euros, esto nos puede parecer poco o nos puede parecer mucho. Es decir, básicamente es un dato que no nos aporta información ni conocimiento, porque lo tendríamos que comparar con algo. En cambio, si yo digo que nuestro volumen de negocio de nuestra empresa en el mes de marzo de 2020 ha caído un 10% con relación al mismo periodo del año anterior, ya estoy describiendo qué ha pasado, que es uno de los objetivos de los cuadros de mando en torno al Service BI. Es decir, ya aporto algo de conocimiento y en este caso vamos peor en comparación con el año anterior. Por otro lado, si ponemos en juego no solamente las medidas o indicadores, sino también al que serían las dimensiones, es decir, una medida o indicador en su contexto, ya hablamos de información. En este caso, podríamos ver que tenemos dos dimensiones o dos ejes de análisis como son cliente y producto, y por otro lado tenemos una medida que son las ventas. De esta manera ya tenemos una información que podemos saber, digamos, oye, cuánto hemos vendido del producto 1 o cuánto hemos vendido para el cliente 2 o cuánto hemos vendido del producto 2 para el cliente 2. En este caso, nada. Pero en este contexto estamos hablando de información. Si ya queremos averiguar por qué nuestras ventas han bajado un 10%, tendríamos que trabajar con indicadores y con dimensiones. Es decir, mantenemos las mismas dimensiones que teníamos de cliente y de producto, pero en este caso, en lugar de hablar del volumen de ventas, lo que hacemos es ese mes menos 10% que hemos visto de nuestra cifra de negocio de marzo de 2020 en comparación con marzo de 2019, lo que hacemos es bajar un detalle y lo vemos desde la perspectiva de producto y desde la perspectiva de cliente. Y aquí ya podemos saber por qué han bajado nuestras ventas. En este caso podemos ver, oye, que en el caso del producto 1, independientemente del cliente, nuestras ventas han descendido muchísimo, ¿vale? En cambio, para el producto 2 o el producto 3, han subido ligeramente. Es decir, oye, si tenemos que dar una explicación de por qué han bajado nuestras ventas, ¿vale? El por qué ha pasado, es decir, el análisis de los datos a partir de dimensiones e indicadores, nos permiten dar respuesta a estas preguntas. Y en este caso podemos decir, oye, sí, nos han bajado las ventas del cliente 1 y cliente 2, pero el motivo principal, que vemos que es una característica común a todos los clientes, es que las ventas nos han bajado principalmente por el producto 1. A partir de aquí ya es un tema de conocimiento o experimental por parte del director comercial o responsable del producto, que averiguamos las causas de por qué el producto 1, en este caso, nos han bajado las ventas. Porque está obsoleto, porque la competencia está ofreciendo un mejor producto en las mejores condiciones, etc. Todo esto, al final, ¿vale?, se traduce en un modelo de datos. Es decir, tenemos un modelo de datos que lo que nos permite es tener en una tabla lo que serían medidas e indicadores, que nos permite dar respuesta a qué queremos medir o qué queremos saber, pues la cifra de negocio, el volumen de visitas, cuántas referencias tengo en stock, cuál es mi tiempo de entrega del material, etcétera. Y, oye, ¿por qué lo queremos saber o por qué lo queremos medir?
Oye, quiero analizar el stock por productos o las ventas por producto o por cliente o por año mes o por lo que sería mi filial o mi subsidiaria. ¿Vale? Hasta ahora lo que hemos hecho es un repaso rápido de lo que sean un poco los diferentes conceptos que son comunes en un cuadro de mando o en un entorno de self-service BI. ¿Qué nos pasa muchas veces? ¿Vale? A muchas compañías, cuando desplegamos entornos de cuadro de mando y desplegamos entornos de self-service BI, tanto las empresas como nosotros, como Bismarck, que implantamos este tipo de soluciones o las organizaciones que lo implantan para dar respuesta, digamos, a los equipos de dirección, nos preocupamos en la calidad de los datos, nos preocupamos en la solución tecnológica, nos preocupamos en el diseño de los informes, pero de alguna forma a veces olvidamos a quién va dirigido este tipo de soluciones. Y al final son personas, son usuarios y tenemos que asegurar su aceptación para que estos proyectos o estas soluciones tengan éxito. ¿Vale? En base a nuestra experiencia hemos identificado 4 principales retos para asegurar, ¿vale?, o intentar promover la aceptación y uso por parte de los usuarios. En primera instancia es que todos los interesados o todas las personas que vayan a hacer uso de estos indicadores o estas dimensiones o estos entornos tienen que participar en la selección y definición de los indicadores y dimensiones de análisis. Es decir, tiene que haber un consenso y la gente tiene que participar en todo este proceso, ¿vale? Por otro lado, lo que no podemos hacer es, oye, implantar un entorno de cuadro de mando o desplegar un modelo de datos para que los usuarios se generen sus informes sin asegurar que la gente que va a hacer uso de estos indicadores o estas dimensiones tenga una correcta comprensión de su finalidad, es decir, para qué sirven. Oye, y yo este indicador de ventas, ¿por qué dimensiones lo puedo analizar? ¿Vale? Por otro lado, es decir, no solamente la comprensión, sino también tenemos que desplegar modelos de datos donde los nombres de indicadores y dimensiones no estén codificados, no sean crípticos, digamos que solamente lo entienda el técnico lo que lo ha desarrollado, sino tenemos que seguir una convención de nombres en clave de usuario funcional, en clave de usuario de negocio. Es decir, si estamos hablando de ventas netas, el nombre del indicador tiene que ser ventas netas. No me vale que me ponga tabla 1, campo 2. ¿Vale? Hemos de pensar los nombres a quién va dirigido. ¿Vale? Y finalmente, tenemos que asegurarnos que los usuarios dominen las herramientas con las cuales van a trabajar. ¿De acuerdo? Toda esta suma de estos 4 factores nos pueden ayudar a asegurar el éxito de la implantación de este tipo de soluciones. ¿Cuáles son los síntomas, ¿vale?, que en algunos casos las organizaciones reflejan que tienen una situación que tendríamos que corregir? ¿Vale? Un habitual, oye, yo he hecho una inversión en torno del cuadro de mando, pero me encuentro que los usuarios todavía siguen ellos obteniéndose los datos y realizándose sus informes en Excel. Otro lado, que no hay una comprensión común respecto a los indicadores, es cuando perdemos mucho tiempo en las reuniones debatiendo sobre los datos de dónde has obtenido tú el dato, a mí es que me da diferente, etc. O preguntas como, oye, ¿las ventas contemplan las anulaciones? ¿O cómo has calculado las existencias? Espero, ¿vale?, que seáis pocos los que os encontréis en alguna de esta situación, pero bueno, si alguno de vosotros os encuentra, pues de alguna forma hay una solución para ello, ¿vale? Lo que hemos visto de este Bismarck es que de alguna forma aquí necesitamos 3 aspectos. Para mí hay 3 palabras clave en esta diapositiva y es método, herramienta y acompañe, ¿vale? Es decir, necesitamos de un método de trabajo que nos guíe para dar respuesta correcta a estos 4 retos que hemos visto anteriormente, ¿vale? Por otro lado, una herramienta que nos facilite esta labor. Pero lo más importante es que haya un acompañamiento de cara al usuario en todo lo que es la definición y la consulta. ¿De qué? De indicadores y dimensiones, como también de cuáles son las capacidades de análisis que podemos llevar a cabo. ¿De acuerdo? Dicho esto, ahora paso a enseñaros, ¿vale?, una herramienta que hemos desarrollado desde Bismarck, que conjuntamente con el método y el acompañamiento nos permiten ayudar a cubrir estos retos, ¿vale? Esta herramienta es la que llamamos Indicadores y Dimensiones Definition Tool.
A partir de aquí, perdonad un momentito, Oliver, si ves que la pantalla queda pequeña. Un momentito, no estoy compartiendo pantalla. Disculpad que me estaba comentando Oliver que no estaba compartiendo pantalla. Entiendo que ahora veis todos la pantalla. Oliver, ¿me puedes confirmar, por favor? Sí. Vale. Mil disculpas, Como os comentaba, desde BISMA haremos tener, no sé si habéis visto la portada, os enseño la portada. Disculpad, Vale. Desde BISMA hemos desarrollado, como comentábamos, una herramienta que un poquito nos acompaña no solamente a nosotros, sino también a las organizaciones, pues como comentamos, a cubrir estos retos que os indicaba anteriormente, ¿vale? Esta herramienta, digamos, conjuntamente con un pequeño acompañamiento por nuestra parte, cualquier organización podría implantarla de forma 100% autónoma. En esta herramienta, ¿qué es lo que tenemos? Esta herramienta lo que nos permite es, precisamente, disponer de un entorno que nos permita documentar en la fase de definición tanto indicadores como dimensiones, como lo que denominamos el bus matrix. El bus matrix no es nada más que lo que nos permite ver, oye, este indicador, ¿por qué dimensiones lo puedo analizar? O esta dimensión, ¿a qué indicadores me aplica? ¿Vale? Y nos permite, como os comentaba, acompañarnos en el proceso de definición, pero que al mismo tiempo sea una herramienta de documentación y de consulta. Es decir, cuando yo voy a un cuadro de mando o me voy a generar unos informes desde mi base de datos y tengo dudas sobre si tengo que utilizar el indicador de ventas netas o el indicador de ventas brutas, que al mismo tiempo pueda disponer de un pequeño entorno donde consultar toda esta información, ¿vale? Entonces, sin más, ¿qué es lo que tenemos? Lo primero que tenemos sería como una especie de diccionario. Es decir, como comentábamos, esta herramienta nos permite definir y documentar tanto medidas como indicadores, lo que serían dimensiones, los atributos de los niveles de las dimensiones, que ahora os explicaré qué es, como las posibles relaciones. Es decir, cuando hablamos de medidas e indicadores, tenemos un conjunto de datos que nos definen el indicador. Como puede ser, oye, ¿cuál es la frecuencia de análisis? Es decir, oye, este dato cada cuánto lo puedo analizar. O este dato cada cuánto lo puedo calcular. ¿Vale? O también podría preguntar, oye, ¿y quién es el responsable de este indicador? Pues yo tendría dos campos que me permiten, que me permiten consultar el responsable. ¿Vale? Ahora lo veremos en más detalle. Pero aquí, de alguna forma, si tuviéramos duda sobre el significado o finalidad de algún atributo que nos defina los indicadores, dimensiones, niveles o relaciones, lo podríamos consultar. Si nos vamos a la parte de ficha de indicadores, muchos de vosotros, me imagino que habéis trabajado con fichas Excel para todo lo que es este tipo de documentación o definición de indicadores, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho es disponer de una solución, digamos, más corporativa que nos acompañe en todo este proceso. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una ficha de indicador y aquí podríamos ver claramente si estamos hablando de las ventas, cuál es la descripción, digamos, de las ventas. Podríamos ver, en este caso, estamos viendo que corresponde a los indicadores de la cuenta de resultados. Podemos ver que responde a la perspectiva financiera. Podemos ver que es un indicador de beneficio, es decir, cuanto mayor, cuanto mejor. Podemos ver que la frecuencia de cálculo es financiera, es decir, podemos ver todos los atributos que nos define el indicador, ¿vale? Por ejemplo, si alguien nos preguntara, oye, ¿yo puedo ver las ventas a nivel de día? Pues veríamos claramente que no. ¿Por qué? Porque la frecuencia de cálculo es mensual y porque la frecuencia de cálculo también es mensual, ¿vale? A partir de aquí, nosotros podemos filtrar, lógicamente, por, oye, yo quiero ver los indicadores únicamente de ventas, ¿vale? Entonces me saldrían únicamente los indicadores de venta. O quiero ver los indicadores de producción. Disculpad. Es decir, yo a partir de lo que son los filtros de la parte izquierda, puedo acotar aquellos indicadores que quiero visualizar, ¿vale? Si hablamos de un entorno de cuadro de mando integral, podría filtrar por las perspectivas de Kaplan-Norton. Si yo quiero ser un responsable de indicador el responsable del cálculo de un indicador, podría consultar pues, los indicadores que son de mi responsabilidad. Si yo estoy trabajando con mapas de procesos, puedo consultar los indicadores asociados a un proceso determinado, etcétera.
¿De acuerdo? Después tenemos lo que es la parte de dimensiones. Antes os he explicado el concepto de dimensión de una manera sencilla, digamos dimensión cliente, dimensión producto. Aquí una vez más podríamos filtrar las dimensiones que aplican en función del área funcional, para que pongamos algo que puede ser conocido por todos. Si hablamos de ventas, podemos ver que, oye, yo podemos analizar las ventas por cliente, por producto, por lo que sería la fuerza de ventas, por territorio, por la dimensión tiempo o por unidad de negocio. ¿Vale? Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos lo que es la dimensión producto, antes veíamos producto 1, producto 2, producto 3. En realidad, normalmente las dimensiones tienen lo que llamamos jerarquías. Es decir, yo puedo tener el mínimo nivel de detalle, que sería el código del producto, el SKU, etcétera. Los puedo agrupar por su familia, por marca, por familia. Es decir, yo las diferentes dimensiones tienen una jerarquía. En función de la compañía, pues tendrá un tipo de agrupación de producto, agrupación de tipo de cliente, etcétera. ¿De acuerdo? Pero a partir de aquí podemos ver incluso, desde un punto de vista técnico, desde dónde se obtienen los datos. En este caso podemos ver que se obtienen de SAP y que podemos ver las tablas e incluso alguna información adicional. Pero por otro lado, como sabéis, en algunos casos, y sobre todo en la dimensión tiempo, nosotros podemos hablar de lo que sería la semana, pero podemos mostrar, por ejemplo, lo que sería la semana, que aquí entraríamos en el concepto de atributo. Perdonad, vamos a ver el mes. El nivel de mes yo puedo visualizarlo de dos modos diferentes. Puedo visualizarlo a nivel textual o podría visualizarlo a nivel numérico. Disculpad que esto tenía que acabar en 12 y no en 52. Es decir, no solamente nos permite ver la estructura de la dimensión, sino también que nos permite eso, oye, yo el nivel de mes, ¿cómo lo puedo visualizar? Pues lo puedo visualizar a través de su nombre, a través del código, etc. Finalmente, lo que nos permite esta herramienta es lo que os comentaba, que podemos ver las capacidades de análisis. Es decir, aquí veis a nivel de ventas, que ya lo tenemos filtrado, podemos ver en la parte izquierda los diferentes indicadores que tenemos y al nivel derecho las diferentes dimensiones. Es decir, si yo, por ejemplo, lo quiero ver el número de propuestas, ¿por qué lo puedo analizar? Pues puedo ver que en este caso yo el número de propuestas lo puedo analizar tanto por cliente como por producto, por fuerza de ventas, por territorio o por tiempo. ¿De acuerdo? Por otro lado, si yo quisiera saber, oye, a nivel de producto, ¿qué indicadores tengo? Pues yo tengo, digamos, lo que sea el ratio de éxito, el número de pedidos y el número de propuestas. ¿Vale? Por tanto, el usuario ya sabrá que lo que sería el ratio propuesta respecto a oportunidades no lo va a poder tener nunca a nivel de producto. Y por tanto le facilita saber qué análisis, qué consultas puede realizar. Lo que es el bus matrix o lo que sea relación tablas-dimensiones, también lo tenemos de alguna manera en formato tabla. Y aquí en este caso, si por ejemplo deseleccionamos lo que sería y lo vemos desde un punto de vista global, disculpad, vale. Aquí ya podemos ver directamente para cada una de las áreas funcionales cuáles son las dimensiones que aplican. Por ejemplo, podemos ver que desde un punto de vista financiero no podemos tener una cuenta de resultados a nivel de producto. ¿De acuerdo? Y que a nivel de producción sí que podemos llegar a nivel de centro de producción. Pero después, como comentábamos, podríamos desgranar para cada área funcional, tendríamos sus indicadores y que podríamos ver por qué dimensiones lo podemos analizar. ¿Vale? Bueno, hasta aquí lo que era mi exposición, ¿vale? Es el contenido que queríamos compartir con vosotros. Espero que haya sido de vuestro agrado y quedamos, digamos, a vuestra entera disposición para cualquier tema que queráis profundizar. No sé, Oliver, si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Víctor, sí, tenemos una pregunta. ¿Esta solución sería apropiada para qué tipo de compañías en cuanto a tamaño? ¿Qué corporaciones? A ver, inicialmente
es ideal para cualquier tipo, o es adecuada, mejor dicho, para cualquier tipo de organización, tanto para compañías grandes como para compañías pequeñas, ¿vale? Yo pienso, digamos, que en todas las compañías, pequeñas o grandes, muchas veces nos encontramos en la situación que estamos en el comité y nos pasamos pues 20 minutos debatiendo, ¿de acuerdo?, de dónde ha sacado las ventas, etcétera, ¿vale? Y por otro lado, digamos, cada vez más los usuarios, los departamentos de IT están desplegando entornos de bases de datos para que la gente se pueda hacer sus informes, sea pequeña, mediana o grande la empresa, ¿vale? Es decir, es interesante y recomendable para cualquier tipo de compañía. Gracias, Víctor. Si tenemos alguna pregunta, ahora sería el momento, por favor. Si no, como hemos dicho antes, vamos a dejar aquí el formulario de feedback. Os agradeceríamos si lo pudierais completar. También aprovechábamos la ocasión para invitaros al próximo webinar que se tendrá lugar el próximo jueves a la misma hora, a las 5, y tratará sobre el ABC del cliente. ¿Y ahora tenemos alguna pregunta, Víctor? No, inicialmente me parece que no. Sí, Oliver. sí. Bien. Ok, pues bueno, básicamente agradeceros a todos la asistencia y como comentamos, quedamos a vuestra entera disposición para ampliar la información que sea de vuestro interés. No, disculpa, Víctor. Nos preguntan quién debería incluir la información en la herramienta. IT, negocio, una pregunta de Edurne. Gracias, Edurne. A ver, tiene que ser un trabajo en equipo, como comentaba anteriormente. Es decir, por un lado, todo lo que es, digamos, desde un punto de vista funcional o desde un punto de vista de negocio, es recomendable que lo haga el área funcional en cuestión, ¿vale? Lógicamente, después hay temas técnicos, como por ejemplo, oye, este dato si lo tendremos de SAP, si lo tendremos de Dynamics, si lo tendremos de la S400, lo tendremos del MES, ¿vale? Entonces, todo lo que son los detalles técnicos, de alguna forma es recomendable que lo haga IT, ¿vale? Que lo haga el departamento de informática, siguiendo las pautas que le marca de alguna manera negocio. Es decir, negocio tiene que decir, oye, yo quiero calcular las ventas netas, ¿vale? Para mí las ventas netas son las ventas cerradas a mes. Como venta entendemos como un pedido aceptado, ¿vale? Y también, al ser neta, descontamos, por ejemplo, las devoluciones y anulaciones. De alguna forma le damos lo que es, como digo yo, el enunciado del problema que tiene que resolver IT. Entonces, después IT lo que hará es complementar esta ficha de indicadores con los datos técnicos. Es decir, oye, de qué sistema vamos a obtener este dato y cuál va a ser la fórmula de cálculo. ¿De acuerdo? Tenemos un par más de preguntas. Nos preguntan, ¿para compañía constructora se puede adecuar? Sí, y tanto. Sí, digamos, lógicamente sí, digamos, pensemos que esto es transversal, ¿vale? Pensemos que esto se adapta a cualquier tipo de compañía, tamaño y sector, ¿vale? Pensemos que en este caso, digamos, nosotros, ya digo, es una herramienta, digamos, que el punto de partida es una hoja en blanco, ¿vale? Para decir, digamos, viene sin datos para que nos podamos entender. Y lo que hacemos es adaptar la ficha a las particularidades del negocio de cada compañía, porque en algunos casos pueden haber atributos que aplican o atributos que no aplican, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, digamos, se lleva a cabo, digamos, lo que sería la implantación de la herramienta. Pero sirve para cualquier tipo de compañía, cualquier sector y cualquier área funcional. Gracias, Víctor. Alex Jiménez nos pregunta, ¿qué posibilidades de integración con los reports cuadros de mando se plantean, si es que se plantea alguna, para permitir el acceso a la documentación generada en la herramienta desde los propios informes, digamos Reporting Services o Power BI? Es decir, ¿podríamos plantear que el propio informe embediera de algún modo la documentación necesaria para entenderlo? Buenas tardes, Alex. Sabía que tu pregunta no sería fácil, ¿vale? A ver, si entiendo bien tu pregunta, digamos, sí que se puede embeder. De hecho, en la parte de ficha de indicadores, hay una parte de external links que lo que te permite es, si tú estás consultando, por ejemplo, el indicador de stock,
que ya te salga, por ejemplo, un listado de los diferentes informes donde puedes consultar de tu cuadro de mando la parte de stocks, ¿vale? Y lo mismo al revés o viceversa, es decir, yo en la parte de reports puedo tener un link que me apunte directamente, ¿vale?, a lo que sería la ficha de indicador donde pueda consultar sus metadatos, ¿vale? Por otro lado, todo lo que es la automatización de la lectura de estos datos directamente de los repos o de base de datos, nosotros no lo recomendamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente en lo que son los modelos de datos hay mucho dato que aporta ruido. Es decir, hay muchas métricas o muchos indicadores que están ocultos, que forman parte de la cocina para realizar cálculos. Y entonces, de alguna forma, te llevarías muchos datos que lo que aportan es ruido y te aportarían complejidad o dificultarían la labor al usuario. Gracias, Víctor. Javier nos pregunta, ¿esta herramienta es independiente del BI que se decida implantar? Sí, totalmente independiente. Es decir, pensemos que esto, es decir, vosotros podéis trabajar en un entorno Oracle, podéis trabajar con Business Objects, podéis trabajar con MicroStrategy, podéis trabajar con la herramienta con Qlik, con Tableau, con Power BI, con lo que queráis, ¿vale? Son dos mundos totalmente diferentes. Es decir, aquí pensemos que lo que estamos haciendo es implantar una herramienta que, por un lado, nos acompañe, nos ayude en el proceso de definición de los indicadores, ¿vale? Ya sea en colaboración con una empresa como Vismar, experta en BI, o que incluso vosotros lo podéis realizar de forma autónoma. Es decir, nosotros os podemos dar una formación inicial, os podemos acompañar en una fase inicial para indicaros cómo tenéis que definir los indicadores. Y a partir de aquí sois autónomos, ¿vale? Y este es uno de los hitos que cubre la herramienta. Pero por otro lado, esto no deja de ser, para que lo digamos de alguna manera, buscando un símil, como un documento. Lo que pasa es que es un documento vivo. Es decir, yo lo que estoy haciendo es publicar en una web con una herramienta de BI como es Power BI la documentación de mis indicadores, de mis dimensiones y de mis capacidades de análisis, perdón, ¿vale? Para que de esta manera los usuarios lo puedan consultar en cualquier momento y que ese documento no quede obsoleto, ¿vale? Pero es totalmente independiente de la herramienta, digamos, de reporting de base de datos que podáis tener. Gracias, Víctor. Y Mario nos pregunta, para las compañías que queremos empezar a trabajar en entornos BI, ¿cómo crees que nos puede ayudar? A ver, lo que es recomendable en aquellas empresas que queréis empezar en proyectos de BI es que al menos lo que es un primer proyecto, llámale piloto o fase inicial, lo realicéis con el acompañamiento de una empresa experta en temas de BI, ¿vale? A partir de aquí, depende del contexto, vosotros podéis madurar o evolucionar esta solución de manera autónoma, ¿vale? Pero sí que es recomendable que al menos al principio, por un tema de metodología, por un tema de buenas prácticas, etcétera, es que en esta fase inicial os acompañe una empresa experta, ¿vale? Esto no quiere decir que esté con vosotros trabajando durante 1 año o 2 años. Es decir, nosotros hemos acompañado empresas durante 1 mes, por ejemplo, hemos llevado a cabo proyectos en 1 mes y a partir del mes la empresa ha sido más o menos autónoma, ¿vale? Pero es importante, como comentaba, que al principio os acompañe alguien experto, ya sea empresa o profesional. Y creo que la última pregunta, Víctor, nos preguntan gráficamente, ¿tiene alternativas a las presentaciones estándar? Sí. Es decir, aquí lo que hemos hecho nosotros es una herramienta, digamos, personalizable. Es decir, como habréis visto los que conozcáis Power BI, esto no deja de ser una aplicación analítica desarrollada o una Power BI App, ¿vale? Lógicamente, Power BI se puede personalizar y se puede adaptar a las necesidades particulares de la empresa. No solamente desde el punto de vista de datos, como comentábamos, digamos, podemos cambiar los atributos, de hecho está preparada para ello, que podamos personalizar los atributos o las características de indicadores, dimensiones, etcétera, sino también desde el look and feel, etcétera. Muchas gracias, Víctor. Creo que estas son todas las preguntas. Okay. Simplemente para finalizar, como hemos anunciado, os hemos publicado los links para más información, para la invitación a nuestro webinar de la semana siguiente, ABC de clientes, el jueves 28 de mayo a esta misma hora, a las 5. Y por último, un formulario de satisfacción. Y nada más, mañana os haremos llegar toda la información, la grabación
de la sesión y también la presentación para que podáis hacer el mejor uso. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado y seguiremos con más webinares. Muchas gracias. Gracias a todos. Merci.